Gracias por compartir el madrugón. Bueno, después de Nahuel voy a tratar de ser lo más digno posible, pero en realidad yo soy periodista, acá por varios años, bastante, que trabajo de periodista en Córdoba, y este es el primer documental. Y como me llevó 8 años hacerlo, casi va a ser el último también. Digo, uno va de 8 en 8, probablemente el próximo ya esté medio viejo como para hacerlo. Pero bueno, el que está en la foto es Víctor Hugo Saldaño, es un cordobés, y es el único argentino que está condenado a pena de muerte actualmente en Estados Unidos. El único caso en la historia que hay. Quizá por esto de ser cordobés, no se sabía demasiado en Buenos Aires, no sé si se ha conocido tanto el caso, pero en Córdoba es un caso emblemático, un caso donde, haciéndolo este documental, le refería a la gente, le contaba, y todos se acuerdan del caso, pero no saben qué pasa con Víctor Hugo Saldaño. Bueno, Víctor Hugo Saldaño se fue en el año 89, se fue de la casa, detrás de lo que era su gran sueño, que era conocer el mundo. En Estados Unidos, 10 años después, se ve involucrado en un crimen con un cómplice mexicano, sin experiencia, sin asistencia judicial, muy pobre, en un estado de suma indefensión, y al año siguiente de ser detenido por ese crimen, es condenado por primera vez a pena de muerte, que es una particularidad de este caso también, porque no iba a ser la última condena de muerte que va a tener, porque esa condena se va a anular, la anulan por un componente racista de un psicólogo filipino que sostiene que Saldaño es más peligroso por ser pobre y por ser latino. Cuando los abogados argentinos que empiezan a tomar participación en el caso, luego de una paupérrima defensa inicial de Saldaño, advierten este contenido racista, piden la nulidad de la condena, lo que efectivamente después se consigue. Lo cierto es que también hay una ley Saldaño en Texas, porque este crimen ocurrió en Texas, en el condado de Plano. Además de decir que es un estado que está a la cabeza de las ejecuciones de penas de muerte, ¿no? George Bush es uno de sus dignos representantes. Bueno, lo cierto es que hay una ley Saldaño después de esa anulación de condena por la cual no se puede condenar más por prejuicios de raza o condición social allí en Texas, y muchos lograron revertir las condenas que tenían precisamente porque habían sufrido lo mismo que Saldaño. Bueno, eso marca a fuego toda la historia de este joven, que ya tiene hoy 43 años, y que va a cumplir casi 20 años en el Corredor de la Muerte en Texas. No sé si han escuchado hablar del Corredor de la Muerte, es un lugar absolutamente siniestro, una habitación de 3x3 que tiene una especie de cama, un lavatorio y un inodoro. Saldaño pasa recluido ahí todo el tiempo, lo sacan a caminar, entre comillas, porque está engrillado, 1 hora a la semana en un patio cerrado como para que vea algo de la luz del sol, y recibe 3 veces comida durante el día por abajo de la puerta. Durante casi 20 años, reitero, esa ha sido lo que ha tenido que vivir. En 2003 vuelve a ser juzgado, porque el gobierno federal de Estados Unidos le había ordenado a Texas que lo volvieran a juzgar. Allí Saldaño, a pesar de estar ya con un notable deterioro psiquiátrico por algunos años que llevaba en el Corredor de la Muerte, es condenado nuevamente a la pena capital. Para los norteamericanos y los texanos particularmente es un agravante estar loco, es más peligroso para la sociedad, por lo cual se justifica la pena capital. Bueno, a partir de allí también se refuerza toda esta lucha diplomática y jurídica que se llevó adelante, encabezado fundamentalmente por la madre, porque la madre ha sido un baluarte por su hijo en toda esta historia. Y el estado de Texas se niega a
siquiera otorgarle lo que pide la defensa de este argentino, que es que se lo declare un paciente psiquiátrico. Ni siquiera que se le conmute la pena, ni que se le disculpe, simplemente que se lo considere un paciente psiquiátrico, lo cual ya es, Texas no quiere, y en el medio está Saldaña, hace casi 20 años así en la prisión de Alan Poluski en Texas. Creo que hay una Buen día, soy Ezequiel Obregón de Escribiendo Cine. Viendo tu documental ayer, nosotros pudimos acceder a buena parte de un testimonio que Saldaña da, creo que inmediatamente después de ser arrestado. También de lo que habla tu documental es de cómo justamente este corredor de la muerte atenta psicológicamente contra la salud de quienes están allí. ¿Hay algún tipo de pericia? O sea, ¿cómo se fue evaluando el estado de Saldaña desde que él es arrestado hasta el día de hoy? Y si todo este periplo que atravesó la madre desde la Argentina continúa hoy con un nuevo monitoreo por parte de las autoridades actuales, y dado que, bueno, pasó ya bastante tiempo, ¿y en qué estado está esta situación? Bien, las imágenes a las que te referís son imágenes inéditas que son incorporadas como una acción muy importante del documental, porque es el interrogatorio al que es sometido Saldaña en un recinto de la policía, filmado por una cámara de seguridad durante 2 horas, fragmentado durante la película, lógicamente. Allí, en ese interrogatorio, puede verse claramente cómo es manipulado, cómo está indefenso y cómo es quebrado psicológicamente para terminar con su autoincriminación. Bueno, lo cierto es que a partir de todo el trabajo que realizan los abogados y la Cancillería, periódicamente también el aspecto psicológico y psiquiátrico fue chequeado por especialistas que fueron determinando el grado de deterioro que sufría este hombre allí adentro del corredor de la muerte. Ya en el año 2003, cuando se realiza el segundo juicio, se plantea completamente esta situación. Es decir, que ahora, imagínense, ya a 2015 el estado psiquiátrico evidentemente ya deja mucho que desear. Y la madre todavía participa activamente en todo lo que tiene que ver con tratar de ayudar a su hijo. En la película se ve, en la primera parte, a una madre con un aspecto, si se quiere, lozano, no juvenil porque es una persona mayor. Y en la última parte de la película, que es por lo menos a mí me sigue pareciendo impactante cada vez que lo veo, a la madre, después de todos estos años, con la marca de todo lo que le ha ocurrido en su rostro y en su expresión. Hola, buen día. Javier Rusti de Visión del Cine. Vos te presentaste como periodista y como tal seguramente desde ahí debes haber entrado en el caso Saldaña. ¿Y después qué te motivó para hacer un documental y cómo también, si se puede saber, accediste a ese material que recién acaba de decir que sí? El material a mí me llegó con la condición de no revelar la fuente, porque es un material muy sensible, nada menos que esa situación donde es interrogado por un policía que habla en una suerte de mexicano, norteamericano, algo así. Ese fue el trato cuando me llegó ese material, que lo utilizara en la medida de lo posible bien y la condición de no revelar la fuente. Particularmente lo que a mí me disparó el interés por el caso fue una noticia de varias que hubo durante todo este tiempo, donde se hablaba de la inminencia de la ejecución de Saldaña. Saldaña puede ser ejecutado próximamente, algo así. A partir de allí, yo me decido tomar contacto con la madre, hablo con ella, y se me ocurre la idea de hacer una investigación y preparar algo sobre este caso. Y luego decido que se transforme en un documental, porque desde lo audiovisual entendí que era lo más completo para poder contar esta historia. A los periodistas por ahí, no sé,
sé, a mí particularmente me gusta mucho la literatura, intento escribir algo, he trabajado en gráfica, y era una tentación tratar de hacer un libro, por ejemplo, pero me pareció mucho más concreto, más realista incluso la posibilidad de mostrar el testimonio en directo de todos los protagonistas del caso, esta vez con un documental, ¿no? ¿Qué tal? Eneo Basile, Escribiendo Cine. La pregunta es un poco la que te hizo él, por lo cual era esto, cómo había llegado al documental como formato. Pero bueno, te agrego para preguntarte cómo es la mirada tuya, si esta mirada tuya acerca del caso era uno de los puntos, digamos, a tratar. Claro. Está bueno eso porque en un caso tan sensible, donde se está jugando la vida de una persona, más allá de todos los cuidados en ese sentido, también, digamos, había mucha, no presiones, pero sí presencias de los abogados, de los integrantes de la Cancillería Argentina, tratando de meter cada uno su visión, su idea de que debía ser tratado de tal manera. Y en todo caso a mí me interesó tratar de ser lo más honesto con la historia de Saldaño que pudiera, porque incluso en las imágenes que yo elegí para extractar de ese material del interrogatorio, que en realidad dura 2 horas, Saldaño no queda bien parado. Saldaño luce como una persona cínica, Saldaño luce como una persona fría, se lo ve indefenso, ¿no? Uno no puede decir calculador porque está en una situación de indefensión, pero no es un retrato agradable el que yo doy de él allí, y entonces me parece que eso es una suerte de contrapunto con lo que hablan los abogados y lo que significa la intención de ayudarlos al Saldaño desde su defensa, ¿no? ¿Cómo? Sí, cuando yo tengo ese material que fue paralelo, me llega durante la construcción del documental, a mí me pareció muy interesante jugar con esa ambigüedad, ¿no? Por un lado, todo el mundo diciendo, no hay que pretender que sea bueno, ni que no hizo nada, porque él asumió su culpabilidad, pero están pidiendo por toda su situación. Pero él aparece desde otra perspectiva, aparece con esta cara que uno se queda pensando, ¿no? Porque dentro de nosotros me parece que todo esto que tiene que ver con el tema del debate de la pena de muerte, el corredor de la muerte, me da la sensación de que en algún lugar nosotros por ahí se nos escapa o nos da vuelta, y yo no sé si no le corresponde, no digo puntualmente de él, digo cuando vemos un caso, siempre hay un costado muy salvaje dentro nuestro que bueno, tratamos de domesticar, ¿no? Pero en definitiva, lo que intenté hacer fue hacer eso. Sí, acá, cuando no se dice de Agencia 100. Ayer decías que no pudiste hacer una entrevista con él porque lo iba a perjudicar. ¿Cómo fue eso? ¿Para buscar la entrevista? ¿Cómo hablaste con él? Claro. Bueno, hubo una situación muy particular durante el documental. Yo insistí permanentemente en la necesidad de viajar a entrevistarlo a Saldaño, por tratar de obtener el testimonio, sea cual fuera su estado, pero había habido un incidente en términos de un episodio, no una pelea, con la prensa, con una periodista de un medio argentino que fue y grabó una entrevista con Saldaño, y Saldaño tuvo algunas expresiones que la Cancillería consideró inapropiadas para su estrategia, que perjudicaban a Saldaño y perjudicaban la estrategia de salvarle la vida. A partir de ahí se impuso una fuerte restricción a la prensa, al contacto con la prensa, lo cual a mí me vedó esa posibilidad y hubiera sido lo que hubiera faltado, ¿no? De todas maneras, está bueno lo que preguntás acerca de esto, porque yo decía ayer también que Saldaño es una suerte de ausente, porque en Córdoba al menos uno habla del caso y todo el mundo, como les decía, sabe que existe, pero nadie sabe qué pasa. Y en la película me parece que también queda planteado eso, ¿no? Queda planteado esta suerte de ausencia de Saldaño,
a través de su no testimonio directo, aunque podamos ver un archivo como el de la Cámara de Seguridad, y de alguna manera eso le da esa entidad de ausente. Sí, el subtítulo de tu película es El sueño dorado, y hay una parte muy bella de la película en donde se muestra el trazo que hizo él yendo de país en país y cuyo fin es en Nueva York. Después, bueno, no retorna porque al parecer no le fue tan bien. Me parece que es un momento que grafica la situación de otros tantos que quizás no cometen un crimen como Saldaña, pero hacen toda esta aventura. ¿Estuvo en algún momento la idea de revisar testimonios de personas que hayan acompañado a Saldaño en todo ese trayecto? Era difícil reconstruir eso, pero es cierto. Pero fundamentalmente, por ejemplo, con el padre, porque el padre había abandonado a Saldaña cuando era muy pibe. Y es el primero a quien Saldaña va a buscar en este viaje iniciático que hace, porque él se va primero a Florianópolis, en Brasil, y está un tiempo con el padre, al que hacía muchos años que no lo veía, 18 años, 16 años que no lo veía, y después sigue transponiendo países hacia Estados Unidos, siempre de manera ilegal, detenido, deportado en Colombia, pasando fronteras, hasta que ilegalmente ingresa en Estados Unidos y él allí primero va hacia Nueva York, va a Texas, vuelve a Nueva York y de ahí nuevamente se instala en Texas, en este pueblo, en este condado que se llama Plano, que es en el interior de Texas, donde que cometen este crimen contra un ciudadano norteamericano. Con el padre quizás habría habido la posibilidad de reconstruir ese paso, pero con otras personas no, porque no ha dejado testimonio Saldaño de con quién fue ni de quién lo acompañó. El padre se mostró siempre reacio a tomar contacto para contar esta historia. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguien? Perfecto. Patricia Daniel, de Editorial Perfil y FM Calidad. Este documental se estrenó en Córdoba. ¿Qué camino está haciendo? ¿Los cordobeses lo pudieron ver? ¿Cuál fue la respuesta? El documental ha tenido este preestreno acá ayer, el día 19, y el próximo se estrena en Gomón, allí en el Espacio Inca de Buenos Aires, al que pueda ir, por supuesto que están invitados. La verdad que a mí me gustaría que fueran más para que lo vean y para que también podamos hablar sobre lo que ustedes ven, ¿no? El 19 entonces se presenta en el Cine Gomona, allí en la ciudad de Buenos Aires, y el 26, es decir, el jueves siguiente, se presenta en el Cine Gran Rex de Córdoba, que es un cine comercial, es una cadena de cine, y ahí va a ser la presentación. Solamente para cerrar, tu objetivo, además de mostrar el documental, es que se conozca la historia de Saldaña, y creo que es una presentación en la que uno se siente identificado y se alegra. Es eso que vos decís, y además muestra muchísimos ejes, la madre, todo el ámbito diplomático. Así que nada, una reconstrucción en la que la historia está bien construida, eso es lo que vos entendés, que agradecemos tu última reflexión y ya terminamos. Muy bien, bueno, agradecerles a ustedes, a Carlos Morelli, a toda la gente que trabaja acá en el festival, que han sido absolutamente amables. Uno no tiene experiencia, no sabía si estaba el afiche, no sabía si uno tenía que traer afiche. Martín, Cris, bueno, Susana, la verdad que se han portado maravillosos, y yo le agradezco a la